Muchas gracias, Arando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Entonces, la idea es que yo sé que no hay una gran cantidad de cosmología y que no ven cosmología cada día en el instituto. Entonces, la idea de hoy es de hacer algo que intenta entonces ser pedagógico sin entrar en demasiado detalles técnicos, pero obviamente cualquier pregunta técnica que tendría al respecto de cualquier cosa, con mucho gusto contesto. Tengo más backup que de láminas, acaso que quieren entonces preguntar algo técnicas, pero creo que es importante de empezar a poder entender entonces algunos conceptos básicos ligados entonces a lo que podemos hacer con sondeos espectroscópicos por la cosmología. Entonces, el plan de hoy, puedo hacerlo en inglés, en español, ¿eh? Hoy creo que todo el mundo habla español. Sí. Ok, perfecto. Entonces, la idea es de empezar para contestar una pregunta que es un poquito una provocación, pero que me gusta hacer. De hecho, he tenido peleas muy abiertas con otros cosmólogos con esta cosa, pero es muy chistoso. Es decir, ¿por qué podemos hacer entonces cosmología con galaxias? Que es un poquito decir de una forma muy provocativa, un poquito cuál es la distinción si queremos poner una frontera entre astrofísica y cosmología, aun si a largo plazo la idea es que no hay frontera entre los dos, que sea los dos la misma cosa. Pero después les voy a introducir entonces la noción de baryonic acoustic oscillation con las galaxias. Aún si vamos a ver que el BAO lo vamos a ver antes para entender eso, de por qué podemos hacer cosmología con galaxias. Y después voy a introducir brevemente el Dark Energy Spectroscopic Instruments, pero porque es el up-to-date de los sondeos cosmológicos espectroscópicos. Y vamos a ver la noción de Redshift Space Distortions. Y si tenemos un poquito de tiempo, ver un poquito cómo, gracias a Redshift Space Distortion, podemos hacer, por ejemplo, cosmología con neutrinos o otras cosas que son mucho más avanzadas. Ok, entonces la idea es decir, pero ok, ¿por qué podemos hacer cosmología con los objetos astrofísicos que son las galaxias? Entonces, para hacer eso tenemos que entender primero qué es realmente hacer cosmología hoy. Muchas veces ven la cosa que les habla del universo promedio, homogéneo, y entonces toda esta parte. Entonces, esta parte no la voy a hacer. La parte más importante y que es de muy lejos la gran mayoría de la información que extraemos del universo hoy viene de las perturbaciones. Pero ¿de dónde vienen las perturbaciones en la cosmología? Ahí probablemente todo el mundo ha visto una mapa del fondo cósmico de radiación. Esta es la de Planck, el más reciente sondeo All Sky del fondo cósmico de radiación, por lo cual trabajé 7 años. Y entonces ahí probablemente han visto esta mapa que es el espectro de potencias angulares de las temperaturas. No voy a explicar en detalle lo que es, pero hay que entender que estas oscilaciones que vemos aquí es lo que llamamos el baryonic acoustic oscillations. Y podemos reproducir esta curva empezando con un espectro de potencia inicial que nos viene de las fluctuaciones cuánticas del vacío durante el inflatón, que es el periodo inicial del modelo del Big Bang. Y entonces después, dejando evolucionar en el plasma la física de las perturbaciones al nivel lineal, tan simple, al nivel lineal, podemos reproducir con solamente 3 parámetros más toda esta curva que tiene una precisión bastante loca, vamos a decir. Entonces, como les dije, no voy a entrar a esas cosas técnicas, pero vamos a tener cosas muy visual. Y entonces voy a empezar con algo muy simple, es decir, ok, ¿qué es estas fluctuaciones cuánticas del vacío? Entonces, como saben, del principio de incertidumbre de Heisenberg tenemos normalmente con variables conjugadas del hamiltoniano, tenemos entonces un acoplamiento entre las dos que nos dan básicamente, fundamentalmente por lo que es una función de onda, una interpretación que es como una incertidumbre, es decir, que no puedo conocer la posición y el impulso de una partícula con una precisión infinita. Siempre tengo un producto de las imprecisiones sobre las dos que está superior a h bar. Pero eso es válido por duete, cualquier doblete de pareja de variables conjugadas, y también tenemos el tiempo y la energía, que también tienen este problema. Entonces, durante un tiempo muy corto puedo tener la aparición de una energía muy grande, que en general se va en teoría cuántica de campo por las partículas, se va a poner como pares de partículas antipartículas virtuales que van a desaparecer rápidamente.
Entonces, normalmente tenemos aquí, represento en términos de una fluctuación espacial a una dimensión, tendríamos entonces la aparición y desaparición de esta fluctuación. Si ahorita lo dejo en el tiempo, entonces tengo aparición y desaparición de muchas fluctuaciones del vacío. Sin embargo, durante la inflación, el universo creció de un factor a lo menos 10 a la 26 durante un tiempo inferior a 10 a la 30 segundos, menos 30 segundos. Son cosas que nadie puede imaginar. ¿Okay? Hablamos de cifras que no podemos, aún como astrofísicos, que son probablemente las otras personas totalmente capaces de imaginar cifras grandes, nadie puede imaginar eso. Solamente multiplican el tamaño de un átomo por 10 a la 26 y van a ver a qué locura es, qué representa eso. Pero lo importante es que durante este tiempo muy corto, extremadamente corto, tengo entonces la aparición de fluctuaciones cuánticas que se van a estirar en longitud de onda por la expansión del universo y que van a salir de su horizonte causal, si quieren, pasan del estado microscópico a macroscópico y entonces no pueden desaparecer. Es decir, que estas fluctuaciones cuánticas del vacío se van a congelar. Después de eso, el campo de inflatón se va a desintegrar en los campos cuánticos que conocemos hoy, es decir, las partículas, antipartículas, gluones, antigluones, todo lo que quieren. Puede ser también la materia oscura, eso depende de los modelos de materia oscura, pero hay muchos que también pretenden que se aparece con la desintegración del campo de inflatón, y hay cosas que dicen que probablemente podría estar eso. Pero la cosa es que entonces estas fluctuaciones se van a dejar congelar y van a imprimir, entonces estas fluctuaciones cuánticas iniciales se van a trasladar en perturbaciones adiabáticas de partículas y antipartículas. ¿Qué significa adiabáticas? Significa que aquí cuando tengo más de inflatón que se va a desintegrar, va a seguir las mismas reglas de física de partículas de desintegración y entonces vamos a tener exactamente las mismas relaciones de todas las partículas y antipartículas que debe dar este campo de inflatón con la desintegración, y cuando tengo menos, solamente tengo menos de todo. Entonces, a eso se refiere perturbaciones adiabáticas. Eso es decir, que vamos a tener las mismas cantidades relativas, pero vamos a tener un poquito más, un poquito menos en función del lugar. Y entonces, eso es el punto de partida al fin de la inflación para hacer todo el modelo cosmológico. ¿Pero por qué les hablo de eso? Porque estas perturbaciones, si represento una perturbación, es decir, una onda plana, si hacemos una transformación de Fourier, aquí voy a poner entonces todo mi materia, voy a tener la materia bariónica, los fotones, porque el universo es extremadamente caliente, la materia bariónica básicamente, lo siento, los cosmólogos, los leptones es bariones. Entonces los electrones, los protones van a estar básicamente separados y la luz entonces va a estar acoplada por entonces difusión Compton y Coulomb con los protones y los electrones. Y entonces voy a tener un plasma en donde este plasma va a querer caer en los pozos gravitacionales, aun si son fluctuaciones minimales, va a caer en el pozo gravitacional. Sin embargo, es un plasma, entonces hay una presión de radiación y cuando la presión aumenta, la presión de radiación gana y va a expulsar la materia hasta la parte alta del potencial en lugar del pozo de potencial gravitacional. Y entonces, este fenómeno es entonces la oscilación del plasma, es decir, la oscilación de los bariones, pero acústica, porque adentro de un plasma, la velocidad que va entonces describir entonces este fenómeno es la velocidad del sonido en el plasma, que es más que la mitad de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces hablamos de algo que es extremadamente rápido. Pero entonces, por eso hablamos de oscilaciones acústicas de los bariones. Entonces, cuando hablamos de BAO, es la visión en espacio de Fourier de lo que pasa. Hay una confusión eterna de muchas personas que presentan los BAO que te hablan de este fenómeno de oscilación en espacio real. No, en espacio real no hay oscilación y lo vamos a ver después. Es la descripción en perturbación de Fourier. Si ahorita aplico esta cosa a todas las longitudes de onda y con todas las orientaciones posibles, voy a obtener, entonces aquí podemos ver por un tipo de frecuencia, un campo total a 2D, cómo evoluciona
también con frecuencias más grandes, y si pongo todas las frecuencias, tengo eso, y aquí con un toy model que representa la evolución del espectro de potencia asociado, justamente vemos estas oscilaciones que aparecen en el espectro de potencia. Podría pasar 2 horas sobre esta figura, entonces no voy a entrar en detalle, como les dije, pero de ahí viene estas oscilaciones aquí, es la representación del mecanismo que acabamos de describir. Entonces, lo que observamos aquí es la fotografía al momento del desacople del fondo cósmico, de los fotones con los electrones y protones, es decir, cuando no hay suficiente fotones para ionizar entonces los átomos de hidrógenos a gran rasgo. Entonces voy a poder formar átomos de hidrógenos, ellos van a interactuar con una fracción extremadamente débil de fotones solamente con las transiciones electrónicas y el resto va a poder viajar sin interactuar con ellos. Por eso hablamos de un universo que empieza a ser transparente y neutro. ¿Ok? Entonces, el fondo cósmico de radiación no es una emisión, es el momento en donde hay el desacople y los fotones viajan libremente. Eso ocurrió en todo el universo observable, básicamente al mismo momento. Desde aquí hubo fotones del CMB que se emitieron y que son observados, puede ser por alguien muy lejanos de nosotros hoy. Pero, ¿qué tiene que ver entonces con la astrofísica eso? Tiene todo que ver, porque si tomo las fluctuaciones del CMB aquí, que es un campo gaussiano aleatorio, reproduzco en 3D exactamente un campo con las mismas propiedades, exactamente las mismas, el mismo espectro de potencia, voy a tener estas fluctuaciones que son a 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 al momento del fondo cósmico de radiación, y solamente voy a dejar entonces correr una simulación numérica que empieza casi homogénea, como lo vieron. Dejo correr entonces un código n cuerpo sobre la materia que voy a poner aquí en mi simulación y voy a formar toda la estructura del universo. Y aquí puedo explicar toda la formación de toda la gran estructura hasta la formación de los halos, dentro de lo cual se forman las galaxias. Las galaxias se forman dentro de halos que colapsaron, que se colapsaron, donde ya no hay expansión del universo. Por eso, cuando hacen astrofísica dinámica galáctica, no tienen que tomar en cuenta una expansión del universo. No hay. No es un problema de la gravedad va en contra. No. La gravedad es la expansión. La expansión viene de las ecuaciones de Einstein. La cosa es que la expansión local ya se fue a cero. Y entonces la física que conocemos, que podemos escribir en la Tierra, es la misma que podemos escribir en general adentro de los halos. Y entonces las galaxias se van a formar en estos halos y entonces aquí viene un gran tema de la conexión entre astrofísica y cosmología, que no voy a hablar hoy, que se llama la conexión halo-galaxia, que es intentar entonces sintetizar de manera estadística, pero con todos los detalles posibles que poner adentro, en función de la historia de formación de estos halos, de halos que se agrupan para hacer cúmulos de galaxias y todo eso, cómo es la historia de formación de las galaxias y evolución de galaxias adentro. Y eso es de los temas más importantes para la cosmología futuro, porque cuando voy a usar galaxias para trazar esta materia, voy a tener un trazador que está sesgado, porque no voy a formar el mismo tipo de galaxia en las mismas cantidades en función de las masas que colapsan en los halos. Entonces voy a tener trazadores sesgados, pero con un sesgo extremadamente complejo que modelizar, que es la astrofísica, la conexión, cómo se forman, cómo evolucionan las galaxias que están adentro. Porque no voy a usar todas las galaxias para hacer cosmología, voy a subseleccionar un tipo que sea un tipo de galaxia elíptica, espiral que emite mucho, como vamos a ver las emission line galaxies o este tipo de cosas, pero no viven exactamente en los mismos lugares. Entonces, no traza la materia total de la misma manera. Y ahí viene un gran problema de la incertidumbre cuando hacemos cosmología con las galaxias. Y es realmente de los temas más relevantes por el futuro de la cosmología por mucho tiempo, sino todo el tiempo. Hasta aquí no hay preguntas. Esta presentación muestra de que es materia oscura. Esta es materia oscura. Aquí es solamente materia oscura, obviamente, cuando queremos hacer cosas con más detalle, que intentamos poner la formación de estrellas, galaxias globalmente, que tenemos que además emular explosiones de supernova, tenemos que poner todos estos feedback.
Hay que saber que hoy en día no se puede confiar en ninguna simulación hidrodinámica acoplada a materia oscura, porque no puede ser cosmología sin materia oscura. Y la materia oscura no tiene presión, entonces, por definición, en términos de simulación, es una simulación en body, ecuación de Blasov-Poisson. No pueden poner un soporte hidrodinámico si no hay presión, no intentan hacer una simulación euleriana con eso, no va a funcionar. Entonces, la razón por la cual en cosmología, aun cuando queremos poner al mismo tiempo los bariones, intentando poner toda la parte astrofísica, todas estas partes complejas, además de la materia oscura, de cualquier forma tenemos que poner esquemas complejos, a lo menos una simulación n cuerpo de la materia sin presión de fondo, hablamos de modelos de polvo, y encima poner la parte hidrodinámica. Alors, aquí puede ser un Smooth Particular Hydrodynamics Method, es gadget típicamente, enfin, hay muchos otros. Y si tú vas a ver los códigos como a Arepo, Ginzo, todo eso, ellos, enfin, Ramsès, más conocido, que es un código más de Adaptative Mesh Hydrodynamics, bajo la cual se corre también una simulación en el cuerpo para dar la formación a gran estructura. No se puede hacer solamente uno u otro. Ok, pero no pueden confiar totalmente hoy en día a los resultados, aún si son impresionantes, en realidad cambian un pequeño detalle y cambian totalmente lo que observan en la simulación hidrodinámica. Pero es el futuro también, es muy importante. ¿Hay otras preguntas? Ok. Entonces vamos a ver de nuevo lo que acabamos de decir. Baryonic Acoustic Oscillation, pero esta vez en el espacio real. Probablemente lo que han visto un poquito más. Pero ahí vamos a ver que el término de Baryonic Acoustic Oscillation no tiene sentido. Lo que pasa en el plasma es que si pongo una sobredensidad a un lugar, de la misma manera que si tomo un lago, o si voy en Veracruz, en donde parece más un lago el Golfo de México que otra cosa, pasé horas a observar y no había una hora, y lanzan una piedra, y entonces van a crear una sobredensidad y una sobrepresión donde cae. Entonces voy a generar una sobrepresión. Aplican las ecuaciones de la hidro sobre eso, van a tener las derivadas segundas que van a propagar el gradiente y entonces lo que va a pasar es que van a propagar una onda de sobrepresión circular alrededor. Aquí está en 2D, pero hay que imaginarlo en 3D con un cascarón 3D. Vamos a rehablar de este pico que se queda aquí. Pero obviamente hay muchas perturbaciones positivas que vienen de las fluctuaciones iniciales del vacío del inflatón. Y entonces voy a generar estas ondas que se propagan alrededor de todos estos picos de sobredensidad iniciales. Y adentro de este cascarón de sobredensidad, que aquí es un círculo, pero el 3D es un cascarón 3D de una esfera, voy a formar más estructura que en un lugar random que está fuera o de un pico inicial o de entonces este círculo de BAO que acabo de representar. Pero ven que el BAO en espacio real es la propagación de una onda sonora que se va a congelar al momento que no hay soporte. Es decir, al momento del desacople de la materia y de los fotones, cuando desaparece el plasma, no tengo soporte de presión, entonces la velocidad de sonido cae a cero. Significa que se congela esta onda. ¿Ok? Y entonces la idea es que algo que no les mencioné aquí, pero ¿por qué hay un pico que se queda al centro? Eso es la materia oscura. Si no hay materia oscura, no se queda nada al centro. Si lanzan una piedra en el agua, ven que al final, en donde había la sobrepoblación inicial, ya no hay nada. Y es normal, porque va toda la sobrepoblación se va. Si hay materia oscura, no, la materia oscura no tiene interacción, entonces no tiene soporte de presión, por construcción no interactúa con los fotones ni nada, y entonces la materia oscura ya cae en los pozos gravitacionales y se queda ahí. Entonces, una marca directa de si hay o no materia oscura en el universo es decir que si vamos, y vamos a verlo ahorita, calcular la función de correlación de dos puntos de las galaxias, deberíamos ver una distancia característica que corresponde a este radio, y sin materia oscura sería una distancia característica que corresponde al diámetro de este cascarón. Medimos perfectamente el radio. ¿Okay? Obviamente, como acabo de mencionarlo,
Cuando vemos este proceso, hay muchos picos. Entonces, saco aquí es un campo gaussiano mucho más realístico. Y si hacemos esta propagación alrededor de cada una de las perturbaciones iniciales, vemos que no vemos directamente un círculo. Y obviamente, cuando vemos los datos, aquí no se ve estos cascarones tal que les representé, porque es una fluctuación bastante chiquita y que debemos sacar no al ojo, sino de manera estadística. Y para hacer eso usamos la función de correlación de dos puntos. No sé si todo el mundo está familiarizado aquí, probablemente no. Entonces, aquí les voy a, también Alejandro, si tú haces también un poquito de física de particular, son otros tipos porque aquí son funciones de correlaciones espaciales, que es un poquito distinto, que son en términos de energía en física de partícula. Pero entonces la idea, y eso se puede aplicar a muchas cosas, yo lo apliqué también en cosas de finanzas cuantitativas, pero también con colegas en biofísica o ese tipo de cosas, entonces es una herramienta que es muy global. La idea de la función de correlación que está aquí es de medir qué tanto es en exceso o en defecto el número de pares de partículas, aquí que puedo tener, al respecto del número que espero por una distribución aleatoria poissoniana. Es decir, aquí puse tres distribuciones aleatorias. Una es poissoniana, una tiene clustering y una tiene un efecto repulsivo. Y entonces lo que voy a hacer es contear alrededor de cada punto. Voy a hacer, si es isotrópico, lo que voy a hacer es dibujar entonces un círculo con una pequeña espesor y voy a contear el número de puntos. Eso me dice el número de pares con esta galaxia a esta distancia. Y hago todos mis círculos como una cebolla y voy a tener un número de pares alrededor de un punto de una galaxia, por ejemplo, en función del radio. Y lo hago después alrededor de cada punto. Y eso lo hago también en una distribución poissoniana. Entonces, obtengo un histograma por la distribución poissoniana, tengo un histograma por lo que mido en mis datos y puedo comparar. Por ejemplo, aquí, si hago eso, calculo estimo esta función de correlación comparando entonces los números de pares que están aquí, número de pares medido menos las de random sobre las de random. Random es la distribución aleatoria poissoniana. Sí. Alors, aquí es una simulación hecho una cosa, pero obviamente es lo que hacemos con galaxias. La idea es de tener un sondeo de cualquier cosa, entonces galaxias, por ejemplo, y tenemos una distribución que vamos a ver en 3 dimensiones. Y después lo que voy a hacer es tirar el mismo número de galaxias en un mismo volumen, es una parte compleja, de hecho, y voy a comparar entonces los números de pares entre la parte random, que viene en una distribución poissoniana al mismo volumen con el mismo número de puntos, con la que obtengo. Y si tengo un agrupamiento, lo que voy a obtener es probablemente mucho más galaxias que están cercanas aquí que, que dentro de una distribución totalmente random poissoniana. Pero obviamente en algo totalmente poissoniano puedo tener estos clumps que aparecen solamente por azar. Pero me permite cuantificar qué tanto este clustering que tengo aquí es compatible con algo por azar o no. Y obviamente cuando lo hago con precisión, en realidad está comparada a una otra distribución poissoniana, vemos que la función de correlación, aquí es la función de correlación más 1, está compatible entonces con 1, es decir, no hay correlación particular. En esta me muestra que tengo una un número mucho más grande de pares a muy pequeña distancia que entonces me permite de medir que hay una, ¿cómo decir? Una sobredensidad en términos de una sobreprobabilidad a pequeñas escalas de tener entonces pares. Y eso me modeliza el clustering. Al contrario aquí, donde puse algo más cristalino, que es por una energía un poquito repulsiva, vamos a tener entonces este tipo de representación con un defecto de número de pares. Y eso, por ejemplo, cuando hacen sobre membranas, si estudian una membrana y ven los péptidos o las cosas, van a ver este tipo de función de correlación, por ejemplo, que denota la estructura y las fuerzas de Van der Waals, este tipo de cosas. Entonces se puede aplicar a muchas cosas. Obviamente en cosmología lo que nos va a interesar básicamente es una forma así, con agrupamiento por gravitación. Ok, entonces cuando lo hago con galaxias,
al principio se hacía entonces una función de correlación angular, es decir, tomábamos básicamente galaxias a mismo redshift, es decir, básicamente misma distancia de nosotros, y tomábamos la función de correlación angular, es decir, en lugar de decir distancia CRs, hacíamos distancia angular entre los puntos, porque no teníamos suficiente precisión. Pero ahorita, con los sondeos espectroscópicos masivos, porque eso es el punto, la idea no es de tener 4 espectros de 4 galaxias, es de tener muchas galaxias y de manera sistemática. Por eso en cosmología necesitamos tener sondeos dedicados o semi-dedicados, como lo fue por SDSS. Entonces, SDSS es algo mucho más grande. Muchas personas en el instituto trabajan y han trabajado sobre SDSS durante muchos años. Solamente hay subprogramas dentro del cual hubo BOSS e IBOSS, que estaba entonces una parte sistemática para apuntear fibras ópticas por estas targets muy especificadas de algunas galaxias que hemos preseleccionado para obtener su redshift muy preciso con sus espectros. Y cuando tenemos entonces centenas de miles de galaxias con BOSS y IBOSS, pudimos entonces hacer esta función de correlación con alta precisión, en particular, gracias a tener un redshift muy preciso de las galaxias, también tengo una idea muy precisa de la distancia según la línea de visión, porque como astrónomos, astrofísicos, saben perfectamente que obtener una distancia de un objeto es una pesadilla. En cosmología, lo vamos a ver en las próximas láminas, usamos el redshift que a través de un modelo cosmológico convertimos en una distancia. Y gracias a eso podemos tener una mapa 3D y hacer la misma función de correlación, pero a 3 dimensiones. Entonces, son donde tendría entonces este clustering que vemos aquí a pequeña escala y este pico, que es el pico de BAO, que está a la distancia del cascarón que vimos. Si lo hago a 3 dimensiones, esos son datos reales, es la primera observación del pico de BAO en 2005 por el grupo de Eisenstein y Percival. Y entonces eso fue la primera detección. Ahorita lo vemos de manera extremadamente precisa. Y tenemos una medida muy precisa de la posición de este pico, es decir, el tamaño físico que se congeló en el universo al momento del CMB. Si lo hacemos con la componente tridimensional, vamos a poder hacer eso con la parte de la separación angular. Entonces, tomamos Radek de galaxias con el redshift y un modelo cósmico, podemos calcular la distancia bajo este modelo entre estas galaxias a la perpendicular en la línea de visión. Y con una otra parte de un otro tipo de distancia, podemos convertir la diferencia de redshift en distancia a lo largo de la línea de visión, lo que es paralelo a la línea de visión, perpendicular a la línea de visión. Y entonces, si todo es isotrópico, vamos a observar esta cosa, pero con una simetría angular al respecto, entonces, del centro. Eso, toman esta función angular, esta función, pero a una dimensión, la ponen aquí y hacen un disco con esta función y obtienen esta. ¿Todo bien hasta aquí? Pero desde aquí entendemos que cuando vamos a hacer BAO con sondeos espectroscópicos, vamos a sacar dos informaciones, una a la perpendicular, una a lo largo de la línea de visión. Ok, ahora había un zoom. Es solamente para decir que obviamente eso es la evolución por la gravedad de estos wiggers, de esta ondulación en el espectro de potencia. Es decir, que cuando hacemos el mismo trabajo, no en función de correlación en espacio real, sino su transformación de Fourier, el espectro de potencias, también el espectro de potencias de las galaxias, vamos a sacar esta ondulación, que solamente es la evolución de la ondulación que tenemos en el CMB a través de la evolución gravitacional. Entonces, de ahí vamos a ver qué hacemos los dos, espacio real, espacio de Fourier. Ok, la cosa que les mencioné antes, porque no sabía exactamente cómo poner mis diapositivas, es que en cosmología para obtener las distancias tenemos que pasar por un modelo cosmológico. Entonces, probablemente van a tener una pregunta en un momento, que puede ser muy interesante, lo veremos. Pero entonces vamos a convertir el hecho que cuando veo un espectro, este espectro va a redshiftear, lo siento, voy a usar un barbarismo total, se va a coger al ojo. Ahorita entienden por qué uso redshifter, es muy difícil para mí decirlo.
Pero la idea es que si puedo reconocer entonces una línea de emisión particular de un elemento químico, que sea un ion o lo que sea, puedo directamente conocer la longitud de onda observada, conozco en el laboratorio por la mecánica cuántica la línea en el rest frame, en el marco de referencia inicial, y entonces la diferencia viene de cuánto creció el universo entre los dos, porque es realmente eso el redshift cosmológico. Entonces no hay un problema aquí de velocidad, es solamente qué tanto el universo se expandió. Cuando el universo se expande, tenemos un factor de escala que se aplica en la métrica, y eso va a impactar el cuadrivector momento de las partículas. Y entonces va a bajar su energía, y eso corresponde a redshiftear la frecuencia de las partículas. No es un efecto Doppler en sí, pero vamos a ver que sí existe también efecto Doppler. Y eso viene una gran confusión porque desde el principio interpretamos esta evolución del factor de escala, es decir, de cuánto creció el universo entre la observación y la emisión, y la reescribimos en términos de, ¿qué tal si escribimos eso en función de sería dado a un efecto Doppler por su velocidad? Y entonces escribimos exactamente la fórmula del efecto Doppler, solamente con la velocidad de la luz en lugar del sonido, para decir qué sería la velocidad correspondiente para explicar este efecto Doppler sobre la luz. Y entonces es el famoso redshift o el zeta. Pero con lo que acabo de decir, aquí vemos que en realidad no hablamos de adiciones de velocidades o algo así, no, es un factor de expansión y eso puede llevar a zeta que son superior a 1 sin ningún problema. Que escuché muchas veces, hay que usar el redshift relativista y entonces no hay problema, ¿no? No, el redshift relativista es si tú haces AGN o no sé qué, un objeto que expulsa materia a una velocidad ridículamente grande. Ahí sí, si tú quieres convertir el redshift observado como efecto Doppler realmente por una velocidad, aquí sí es un redshift totalmente relativista que hay que tomar. Aquí no, porque no es una velocidad en sí. Ok, yo sé que estoy poniendo muchas semillas, pero es para decir un poquito las cosas que son importantes cuando vemos la cosmología. Ok, y la relación al final es que tenemos una relación entre la observable, que es el redshift, que vemos dentro de los espectros, que en realidad se interpreta como que conto de cuánto creció el universo entre la observación y la emisión. Ok. Y eso a través de un modelo cosmológico, obviamente olvidan, no importa, pero solamente para mostrar que en realidad no es una matemática extremadamente simple, tomo la métrica y lo que voy a hacer es dos cambios de variables para reescribir finalmente sobre el elemento lineal de la métrica cómo evoluciona el factor de escala en el tiempo, es la historia de expansión del universo, y entonces cómo se liga la distancia y el redshift a través de una historia de la expansión del universo. Y eso es la ecuación que tenemos aquí. Puedo calcular la distancia, que se llama comóvil aquí, porque en cosmología tenemos varias distancias. Un universo en expansión te hace que varias distancias que intuitivamente son las mismas en un universo plano sin expansión, no son las mismas. Entonces, por eso tenemos que definir varias. Pero básicamente la distancia aquí comóvil, que corresponde a decir qué sería la distancia si soy Dios, hoy en día puedo hacer el tiempo se para y voy a medir con un metro gigantesco hasta la galaxia que estaba observando. Es esta distancia. Entonces, integramos sobre la línea de división tomando en cuenta de cuánto creció el universo a cada elemento entre es su pasaje de la luz y el momento en donde está hoy el universo. Ok, y entonces eso vemos que entonces por un redshift observado a través de un modelo cosmológico puedo poner una distancia. ¿Ok? Y eso es muy importante, es lo que hacemos en cosmología. Sí. No, ok, perfecto. Muy bien, entonces para obtener la distribución 3D, de cualquier forma usamos el redshift, Ra, Dec, son las tres observables, las convertimos en distancia angular entre galaxias y la distancia en profundidad entre galaxias. Y es lo que tenemos aquí. Y vamos a ver en la segunda parte que viene rápidamente que eso hace que vamos a tener redshift space distortion, de aquí viene. Pero ok.
La idea entonces es que vamos a sacar con esta distribución 3D dos distancias de radio por el BAO, como les mencioné, una a lo largo de la línea de visión, una a la perpendicular, y por eso cuando ven papers de BAO siempre les sacan una construcción, una restricción sobre DH sobre RD. DH es la distancia de profundidad entre dos galaxias que tienen un delta Z entre las dos. Sobre RD, RD es el radio a lo cual se fijó la onda de BAO. Si cambio los parámetros cosmológicos, pongo un poquito de materia bariónica en más o menos, cambio un poquito los fotones o algo así, voy a cambiar entonces el tiempo, la duración de la propagación de la onda y la velocidad. Entonces, si cambio la cosmología, cambio también a qué radio se congeló esta onda. Entonces, lo que voy a poder restringir son fielmente la distancia que estoy observando sobre este RD y también DH sobre RD. Es por eso que son los tipos de curvas que van a encontrar en los papers con los dos tipos de información. ¿Ok? Y es eso que cuando lo medimos se mide con este pico aquí en la función de correlación de dos puntos y en la transformada de Fourier el espectro de potencias es estos wiggles que están obviamente ligados a la ondulación que vimos en el BAO con la evolución física. ¿Ok? Y es eso que sacamos y de aquí sacamos estos contornos de confianza sobre entonces el DM y el DH. DM es la distancia angular. Ok, solamente algo que puede interesar a todo el mundo. ¿Qué es DESI, por ejemplo? Les hablé un poquito de BOS y BOS que estaban dentro de DSS, en donde, por ejemplo, mi esposa fue a poner placas que tenían hoyos para decir, ok, tenés que observar durante los 30 próximos minutos en esta posición y había que fijar directamente ¿cómo se llama? Las fibras ópticas a la mano y ponerlo. DESI, la idea es de sistematizar, entonces pusimos en el plano focal 5.000 fibras con robots que permiten entonces directamente ajustar en ni un segundo, poder poner la nueva posición para observar de nuevo 5.000 galaxias. Bueno, en realidad, en promedio, observábamos como 3.800 galaxias al mismo tiempo, porque hay lugares donde no hay galaxia que te interesa, entonces no puedes usar todas las fibras a todo el tiempo. Pero la idea, entonces, fue 5 años de observación, todavía no está todo terminado, pero la idea es de llegar casi a 30 millones de galaxias separados en 4 trazadores. Las Luminous Red Galaxies, que son galaxias elípticas extremadamente luminosas a bajo redshift. Bajo redshift en cosmología es bajo z igual a 1, pero hablamos de hasta 8.000 millones de años. No es cualquier cosa, en realidad. Vamos a observar las ELG, entonces las Emission Line Galaxies, ahora eso puede ser que hay especialistas aquí de lo que es una galaxia espiral que forma de manera muy eficiente estrellas. Y entonces tenemos la posibilidad de ver líneas de emisión muy altas y en particular líneas prohibidas, que es eso la especialidad de la física, que no se observa en laboratorio jamás. Pero donde podemos ver también el doblete del oxígeno 3, que es muy característico. Entonces, si veo un espectro que tiene un doblete muy cercano, puedo reconocer directamente qué es el elemento si hacer un macheo muy particular de todas las líneas. Y entonces hace que puedo saber con alta precisión y poca error el redshift de estas galaxias. Entonces son trazadores a nivel observaciones geniales. A nivel cosmológico, complicado, porque para tener una galaxia que está en este estado, necesita tener condiciones muy particulares, en particular no tener quenching, no tener no sé cómo se dice quenching en español, apagamiento, gracias. Apagamiento de formación de estrellas, entonces eso depende de las condiciones del environamiento. Y ahí, cuando lo vamos a conectar a la cosmología, es complejo. Es la parte que les mencioné de conexión a la galaxia, que ahí es extremadamente complejo. Después tenemos los cuásares. Cuásares que vamos a separar en dos, cuásares cercanos que vamos a usar como clustering, entonces son cuásares que vamos a medir entre 0.9 y 2.1 y vamos a usar los cuásares que vamos a ver más lejanos, pero 2.1 es muy lejanos, ¿no? Y más allá de 2.1 lo vamos a usar como trazadores de Lyman alfa, es decir, vamos a ver en la línea de visión qué son las nubes de hidrógeno neutro que permitieron
hacer el bosque Lyman alfa de absorción y hacer la función de correlación de estas nubes. Y entonces tenemos 4 trazadores divididos en varios subbines de Redshift y podemos sacar, aquí es solamente para representar cómo evolucionó el sondeo sobre 14.000 grados cuadrados de todo lo que se va a observar en DESI entre el year 1 y el year 3, pero eso no es tan importante, solamente para tener una idea. Y entonces vamos a poder sacar varias medidas del pico de BAO, entonces, por todos los trazadores, 3 de RRG, 2 de IEG, y después quasares y quasares Lyman alfa más, entonces, lejano Redshift. Y gracias a eso vamos a poder medir con alta precisión la historia de la expansión del universo, en particular la aceleración de la expansión del universo. Y eso cuando lo ponemos adentro de los modelos, entonces con una energía oscura que podría evolucionar el tiempo, lo que se llama el modelo W0, WA, es decir, vamos a ver la ecuación de estado de energía oscura, en lugar de poner una ecuación de estado -1 constante, que es el equivalente de una constante cosmológica, podemos poner algo que podría evolucionar en el tiempo. W0 es cuánto vale hoy, WA es su derivada respecto del factor de escala, es decir, la expansión. Sí. Las observables son más bien Redshift, Ra en DEC. Sí. En el modelo, ok, en realidad se modeliza toda la parte que les enseñé aquí. A nivel BAO, vamos a modelizar la parte anterior para sacar solamente el pico de BAO y medir esta posición. Aquí el modelo es particular, pero no es tan preciso que el que necesitamos para el Redshift Space Distortion que vamos a ver en las láminas que siguen. Sí, y ahí viene, justamente esa es la pregunta que esperaba. La cosa es que hay que entender, tenemos Ra-Dec Redshift. A través de un modelo cosmológico sacamos la función de correlación para decir algo sobre el modelo cosmológico. Ajá, hay un problema. Ahí viene algo que se llama Alcock-Pashinsky. Lo que hacemos, Alcock-Pashinsky son 2 astrónomos que no tenían que ver con la cosmología en ese momento, que hablaban más de cúmulos de galaxias, suponiendo que es esférico. No lo es, obviamente. Pero a esta época, los años 70, apenas observábamos los primeros rayos X. Y entonces, suponiendo que estaban esférico, si tú dices que ahorita supongo una cosmología para calcular las distancias, tomo unas galaxias que están dentro del cúmulo, voy a cometer un error convirtiendo el redshift a las distancias si no uso la cosmología correcta. Pero este error no es la misma a lo largo de la línea de visión que a la perpendicular. Lo que hace que si me equivoco de cosmología, voy a transformar algo esférico en un elipsoide. El BAO es fundamentalmente esférico. Entonces, vamos a medir una anisotropía. ¿Y qué hacemos en práctica cuando medimos eso? Asumimos una cosmología fiducial, que es por definición no la buena, pero ponemos una no tanto lejana porque tenemos ideas de otros sondeos anteriores. Y vamos a medir el BAO, vamos a medir cómo se aumenta el volumen y cómo está la elipticidad, y eso lo vamos a poder ligar a la variación de la cosmología. Y es como eso que realmente estamos sacando la cosmología en BAO. Es exactamente lo que hacemos. Gracias por tu pregunta. Pero eso es un punto realmente importante, porque si no es un serpiente que se muerde la cola, de verdad. Si no podemos decir que está esférico el BAO, no podríamos hacer una cosmología con eso. Y Alcock-Pashinsky lo hicieron por objetos que no son realmente esféricos, o ellos quieren hacerlo sobre muchos cúmulos y diciendo que en promedio, el promedio de los cúmulos debe dar algo más esférico y entonces hacer este trabajo. Pero entonces lo usamos de manera fundamental en la cosmología por el BAO. Y entonces de aquí vienen las famosas curvas que probablemente escucharon varias veces de la posible medida que la energía oscura sería entonces una energía oscura no constante en el tiempo, algo que tiene una evolución temporal, pero se necesita confirmación al futuro, pero es una medida muy importante. Lo siento, creo que voy
pero casi terminé. Pero quiero introducir la noción de redshift dispersion, porque eso es más el futuro de lo que estamos haciendo, es la actualidad del futuro. Como les dije, no tratamos el redshift realmente, el redshift cosmológico no es una velocidad, no hay problema para que este redshift va superior a 1, no está rompiendo nada la relatividad aquí. Sin embargo, no significa que no hay un efecto Doppler real. Justamente cuando alguien trabaja sobre cuásares, los ejecta, no sé, los ejecta que tenemos son ultra relativistas y obviamente aquí te provocan un efecto Doppler gigantesco. Tú tienes que usar el efecto Doppler relativista para transformar esta variación en redshift de corrimiento al rojo o al azul en velocidades propias en el marco de referencial del AGN o del QSO. Ok, pero eso es real, es una velocidad real y si tú tienes algo que realmente se mueve al respecto de ti, además de esta expansión del universo, pero hay un movimiento físico esta vez que sí existe, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el Z que observamos es un Z cosmológico más un efecto Doppler. Y este efecto Doppler en general no lo conocemos. Tendríamos que saber cómo es la dinámica local de cómo se mueve esta galaxia respecto del universo promedio. Pero el problema es que entonces estas velocidades propias que llamamos aquí van a impactar entonces el redshift que observamos. Entonces, cuando voy a transformar RA-DEC redshift en distancias, voy a cometer un error. Porque estoy suponiendo aquí que el redshift estaba un redshift cosmológico. No esto. Entonces, cometo un error en las distancias que está aquí. Y eso va a hacer que mi función de correlación va a estar afectada. Y en particular, si aquí vemos una simulación numérica, esta vez con hidrodinámica, aquí son los bariones, vemos entonces cómo se forman estructuras. Pueden ver que esta zona, por ejemplo, si la ven de nuevo, la materia alrededor se contrae como eso. Significa que si soy un observador aquí, los puntos aquí les voy a ver con una velocidad que viene en mi dirección y estos puntos que se alejan de mi posición. Sí. La simulación, ¿cuál es la asociación a los puntitos más chiquitos? ¿Qué podría ser? ¿Galaxias aisladas o estrellas? No, aquí en realidad son tamaño que son bastante grandes. Creo que a lo mejor hablas de galaxias aquí. Sí. No, estrellas por nada. En este nivel no. No digo que... Galaxias espirales y elípticas. Entonces ahí no hay galaxias irregulares. No. Hay un poco. La idea es que cuando haces un sondeo espectroscópico hasta la fecha, ojalá en el futuro no, tenés que preseleccionar tus galaxias. Entonces, cualquier que sea BOSS, IBOSS, DESI o DESI2 en el futuro, va siempre tener un sondeo fotométrico previo, donde vamos a hacer una color-color selection con photometric redshift asociado. Entonces, no es tan preciso, pero ok, para subseleccionar, para preseleccionar, entonces, las galaxias que queremos observar. Es decir, que DESI, antes de empezar a observar, tenía ya su catálogo totalmente definido de objetos que quería observar. Por eso las cifras de los números de objetos que queríamos observar ya existían. Sí, y usábamos muchos sondeos para eso. Entonces, no intentamos seleccionar de manera lo más posible correctamente tipos de galaxias que probablemente comparten una misma evolución, que tendrían eso, no voy a hablar de eso hoy, pero para tener una caracterización de la conexión a la galaxia que es a través del esquema de sesgo, que es algo extremadamente complejo para conectar la astrofísica y la cosmología. Un día, con mucho gusto, les daré eso. Probablemente una charla de 2 horas sobre este tema, pero es apasionante y es la conexión entre astro y cosmos. Y es extremadamente importante. Y yo por eso, mi idea en mi vida es poner lo máximo de astrofísica en la cosmología, porque hoy en día todo lo que escuchan efectos sistemáticos en cosmología es porque no queremos decir astrofísica. La astrofísica es compleja, es no lineal, es todo lo que quieres complejo, la cosmología es simple. Las ecuaciones son horribles, pero tratamos de cosas simples aquí. Les puedo poner las ecuaciones horribles que tenemos, que aparecen totalmente en la teoría cuántica de campo, pero tratamos perturbaciones lineares o quasi-lineares. Física simplón. Astrofísica es directamente choque, cosas no lineares, explosión de cosas. El infierno por los cosmólogos.
Ahí viene la separación, pero la separación se instaura solamente que poner cosas lineales en nuestros modelos se vuelve un infierno total. Realmente pasamos a no podemos hacer nada. Casi. Ahorita sí, podemos hacer cosas. Y se llama Effective Field Theory, Perturbation Theory. Tú puedes conocer entonces también. Es horrible en términos matemáticos, pero te permite hacer cálculos perturbativos hasta una gran parte de todo que puedes observar y el resto que se queda, tú vas a poder calibrarlo sobre observaciones o simulaciones si tú te confías suficiente y entonces poder sacar la información de manera muy precisa, sabiendo exactamente en qué rango tú puedes confiar. No voy a hacer un talk sobre eso. Eso son 4 horas y horribles. Pero es lo que hacemos para hacer la modelización del redshift space distortion. Esta pequeña cosa que parecía un detalle, dice, ok, vamos a modificar la función de correlación. Esta cosa que estaba isotrópica en la realidad por este redshift space distortion, lo que observas es algo así. Rompes la isotropia porque tú tienes los campos de velocidades que existen en el universo. Entonces te van a romper y es de este rompimiento que vamos a sacar la tasa de formación de la gran estructura en el universo. Y es gracias a eso que vamos a poder hacerlo. Para eso tenemos que modelizar no solamente la posición de ese círculo del pico de BAO, sino la full shape. Y eso es horrible en términos matemáticos y se necesitó 30 años de trabajos y de avances en teoría de perturbación para ya poder hacerlo desde algunos años. Bueno, no voy a entrar en este, pero básicamente si ven una charla probablemente van a ver este F que es que te dice básicamente qué tonto, a qué velocidad se hace la formación, lo que vimos, este apachurramiento a gran escala de la formación de las grandes estructuras. Y es eso que va a imprimir a gran escala la deformación de la función de correlación. Y entonces esta es obviamente totalmente dependiente del tipo de modelo de gravedad que pones. Y entonces es una de las pocas observaciones que tenemos en la cosmología que permite ligar a la los campos de velocidad. Hay muy pocas. Hay el Kinetic Zeldovich, que podría hablar también en el futuro porque fue un trabajo un tiempo, y también el redshift space distortion. Hay muy pocas maneras de observar las velocidades en cosmología. Y entonces es eso. Pero solamente para convencerles, ahorita hacer el full shape no es querer ver la posición de este pico, es modelizar correctamente toda la función de correlación. Y eso a nivel de cálculo es horrible. En particular, en esta zona, pequeñas escalas son donde la astrofísica empieza a estar y la IFT permite mejorar, pero básicamente hasta la fecha nos pagamos a 20 megaparsecs y usamos solamente esta parte para justamente no estar dominado por la astrofísica. Y gracias a eso podemos sacar muchísimo más información. Y ya ahorita somos suficientemente confidentes para hacerlo. Pero aquí tú tienes que poner el esquema de sesgo extremadamente complejo, que les dije que no les voy a hablar, para modelizar eso, porque en realidad depende de lo que sabemos modelizar en cosmología, es la función de correlación o espectro de potencias de los halos. Porque eso sí sabemos, tú me das fluctuaciones primordiales, calculo todo en teoría de perturbación y yo sé decir exactamente dónde se van a formar halos de tal masa, tal redshift. Soy capaz de calcular eso. ¿Cómo se conecta con las galaxias? Es la astrofísica. Las alergies está genial, es la Rolls-Royce si queremos. ¿Por qué? Porque una alergia, básicamente, una luminous galaxies, son cosas que van a evolucionar, en particular con colisiones y todo eso. Y entonces, básicamente, más el halo va a estar masivo y a redshift bajo, y más voy a tener alergies. Entonces, tengo una relación de sesgo que va a estar en un buen camino. Las ELGs no. Más tengo galaxias en un halo, menos es probable que sea una emission line galaxy, porque hay muchos procesos de reionización, de choque de vientos, de procesos de retroalimentación en energía que me pueden hacer quenching, apagamiento en la formación de estrellas. Entonces puedo tener un cúmulo con 1000 galaxias y 0 ELGs. Súper trazador, al nivel de ligar eso con la masa de los halos formados. Ahí viene la problemática, sí. Sí, 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 ya. La idea estaba realmente de llegar aquí, solamente decir que con tu sobrino y entonces Sadir Ramírez hicimos un trabajo de los premios de Full Shape que se aplicaron en IBOS y después que se aplican ahorita en DESI. Entonces aquí es Ramírez y
también obviamente Miguel, que entonces está segundo autor de este artículo, en donde hay toda esta cosa bastante horrible que no quiero escribir, pero que permite ya sacar la información desde escalas de 20 megaparsecs adelante para sacar mucho más información y solamente para decirle que eso es lo que hacemos ahorita. Solamente un aviso en un minuto, es que una vez que tenemos la full shape, podemos empezar a sacar mucho más información, en particular, ¿qué pasa con los neutrinos? Existen. Los neutrinos, cuando a veces gente dice, una extensión del modelo dentro de otros, poner los neutrinos. No, la diferencia es que los neutrinos existen. Y lo sabemos, los caracterizamos. Entonces, eso es una extensión normal que hacer. Entonces, hay que tomarlos. Pero en términos de cálculo de teoría efectiva, es difícil también de poner estas partículas que al principio del universo, cuando la temperatura es grande, son ultra relativistas. Y con la expansión del universo, poco a poco, su energía cinética va a bajar, el famoso cuadro velocidad que baja con la expansión, mientras su masa es un invariante. Aun si la masa es chiquita, hay un momento en donde su energía cinética va a bajar bajo su masa. Pasa de partícula ultrarrelativística a no relativística, significa que pasa de comportarse como radiación a comportarse como materia oscura. Y hay que modelizarlo y ver cómo eso afecta. Hay varios, no voy a entrar en detalle, pero si ponemos esta cosa y que tomamos solamente al nivel de física de partícula el desacople después 2 segundos en el universo, en el baño térmico inicial, por los que hacen física de partícula, es el inverse beta decay que no se puede producir. Entonces, los neutrinos se desacoplan del resto, pero haciendo eso van a provocar un congelamiento momentáneo de la evolución del BAO que les expliqué. Y entonces vamos a tener un shift en tiempo en el BAO, y eso en el espectro de potencia se va a poner en un phase shift. Y eso se puede entonces intentar ver con esta variación poniendo o no poniendo neutrinos. Y eso es un trabajo que hicimos y publicamos con un estudiante aquí de doctorado de Australia, Abby Whitford, y nuestro estudiante Hugo Rivera. Y son los resultados que se hicieron con DESI, la detección entonces de este corrimiento en la distribución de galaxias. Es decir, que adentro de la distribución de galaxias podemos medir el efecto del desacople de los neutrinos a 2 segundos después de la inflación. A mí me fascina esta cosa. Y también, es mi última lámina, lo que les mencioné antes, el hecho que cambian de régimen va a impactar el clustering de las galaxias a través de la participación de los neutrinos en la formación de estructura a un momento dado en función de su masa. Va a cambiar el momento y va a cambiar la manera que va a impactar sobre eso y se puede modelizar. Y la idea es de sacar esta información para tener una información sobre la masa de los neutrinos. Y ya, me quedo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo.